Hola, bienvenidos a este screencast en el cual hablaremos principalmente de la manera que el famoso escritor mexicano José Emilio Pacheco efectúa una crítica simbólica en contra de los sucesos políticos sociales que tuvieron lugar durante el transcurso de 1968, fundamentalmente en su obra Langerhaus. Sin embargo, antes de comenzar a profundizar en el tema, debemos primero conocer un poco de contexto sobre quién fue ese tan renombrado ensayista al cual nos referiremos más tarde. José Emilio Pacheco nació en la Ciudad de México el 30 de junio de 1939 y fue profesor en varias universidades de México, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Pacheco pasó toda su vida dedicándose a la investigación tanto literaria como histórica en estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Cuando daba sus seminarios en la Universidad Autónoma de México, estos mismos estaban repletos de un estilo coloquial y antirretórico, el cual exponía los hechos sutilmente. A Pacheco se le conocía como una persona la cual analizaba y mezclaba aspectos de la vida cotidiana para personificar los valores éticos y sociales de los humanos y al mismo tiempo juzgarlos. Pacheco redactó decenas de poemas, empezando por Los elementos de la noche, el cual publicó en 1963. También escribió unas cuantas novelas, entre ellas una llamada de Las batallas en el desierto de 1981 y cuentos como Fiesta Brava, Tenga para que se entretenga y Langerhaus. Estos dos últimos son reconocidos nacionalmente debido a su enfoque hacia la censura y represión que ciudadanos mexicanos sufrieron durante el progreso de la década de los 60, conceptos que relacionaremos con Langerhaus a continuación. Al leer a este destacado escritor mexicano, que fue José Emilio Pacheco, podemos descubrir muchas de las ideas que intenta compartir con sus lectores. Ideas que denuncian la corrupción social y política, los abusos gubernamentales, los cambios que ocurren en México pero no nos impulsan hacia el progreso. Encontramos en su obra a una mente crítica e insatisfecha, que no tiene miedo a denunciar lo que sucede, que el gobierno no puede comprar, y nos dice: con todo lo que sucede en el país y en el mundo, se necesitaría mucha indiferencia o mucha insensibilidad para decir que uno es absolutamente feliz. Recuerdo que en alguna de las entrevistas que se le hicieron a finales del 2009, al entregársele el premio Reina Sofía de Poesía, se le preguntaba sobre cómo mantenía en sus trabajos el equilibrio entre su responsabilidad cívica, sus valores meramente literarios y su compromiso político. Estoy seguro de que su respuesta engloba la ideología que lo hace destacarse de buena parte del resto de nuestros escritores nacionales. Solo puedo escribir sobre lo que me afecta y me preocupa. No digo, voy a hacer unos versos en los que se manifieste mi responsabilidad cívica. Es algo menos voluntario de lo que suponemos. Después de haber hablado un poco sobre estas actitudes de inconformidad ante el gobierno y el compromiso social con nuestra patria que todo mexicano debiera de adoptar, me parece apropiado que abordemos un tema serio que le interesó de manera muy particular a José Emilio Pacheco. Fue uno de los sucesos más trágicos del siglo pasado, no solo en nuestro país, sino que en toda Latinoamérica y el mundo: la matanza de Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968 se dio una de las matanzas estudiantiles más conocidas a nivel nacional, la matanza de Tlatelolco. El movimiento estudiantil de este año fue una tendencia social en la cual participaron alumnos, profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México. Esto hecho con el fin de exigir mayor autonomía universitaria, libertad a los presos políticos, fin de la represión estatal y mejores condiciones laborales. Todos ellos fueron frenados violentamente por el gobierno mexicano con órdenes del presidente Gustavo Díaz Ordaz por medio de una matanza en la Plaza de las Tres Culturas situada en Tlatelolco. Esta masacre fue precedida por meses de intranquilidad y lucha política en la capital mexicana. Esto incluía manifestaciones y protestas para promover la concientización sobre los eventos que sucedían en esos tiempos.
Los estudiantes buscaban llamar la atención a través del enfoque de los medios sobre esa ciudad gracias a los Juegos Olímpicos del 68. Después de varios meses de planeación, decidieron organizar un mitin ese día, 2 de octubre, para atraer el interés público. Al final del día, fuerzas armadas enviadas por el gobierno, con coches blindados y tanques, rodearon la plaza y abrieron fuego contra los integrantes del movimiento. La explicación oficial del gobierno fue que provocadores armados, ubicados en edificios de alrededor de la plaza, iniciaron el tiroteo y las fuerzas de seguridad respondieron en defensa propia. Desde entonces, el gobierno permaneció en silencio ante esta situación, y sus consecuencias afectaron a los movimientos sociales de estudiantes y trabajadores, así como a las familias y conocidos de los afectados. El estigma a nivel nacional que surgió a partir de estos hechos logró traer despecho y frustración a bastantes de los miembros de dichos grupos, que al no ver una posible oportunidad de diálogo, o se ahogaron en su idea de la necesidad de olvidar lo ocurrido, en el luto silencioso que debían enfrentar, o en casos más extremos, los movió a formar años después diversos grupos guerrilleros. En el cuento Langerhaus de José Emilio Pacheco se puede ver la referencia a lo sucedido en la masacre de Tlatelolco cuando Langerhaus se presentó no en cualquier lugar, pero en Bellas Artes, y en la misma fecha en la cual sucedió el altercado. Una idea casi disfrazada, pero tan certera como el mensaje que quería transmitir. Todos estaban cegados de lo que realmente estaba sucediendo a su alrededor, por cosas tan simples como las muy adoradas Olimpiadas. Ese evento en el que si México lograba dejar una buena imagen, Díaz Ordaz cobraría todo el crédito por ser el presidente en cargo. La represión que sufría México por parte de su gobierno era casi absoluta, aunque era cuestión de tiempo y unión por parte de la población para así poder darle un final y con ello brindar una nueva paz integral. Sin embargo, durante el transcurso del cuento, un factor muy importante se presentó, tal y como lo hizo en el México de aquel entonces: el olvido. Nadie recordaba a Langerhaus, tal como nadie recordaba las muertes de las miles de personas asesinadas por exigir un derecho que por decreto tienen, la libertad de expresión, como también el hecho de callar la verdad y fingir como si nada hubiera pasado por parte de los medios, afectó a los sobrevivientes que están esperando por el levantamiento conjunto de su pueblo. Ningún periódico mencionó lo que había sucedido en ese 2 de octubre de 1968. En lugar de exponer la verdad, noticias falsas fueron escritas para explicar las desapariciones de las personas, tal como en el caso de Langerhaus, que decía que fue encontrado muerto en la autopista de Cuernavaca. ¿Que no era suficiente con el número de vidas inocentes que fueron arrebatadas durante la lluvia a fuego? ¿En serio era necesario mentirle a su gente diciendo que esas víctimas eran terroristas que estaban atacando a los soldados y las muertes externas habían sido daño colateral mientras los militares luchaban en defensa propia? Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, nadie tuvo la justicia que merecía. En Langerhaus, el final forma una parte esencial para esto, ya que el hecho de que se cambie el tiempo de la reacción a futuro y nos cuente a los lectores que tomará un somnífero y después recordará aquella melodía que antes había escuchado, pero más cerca de él, esta vez, simboliza su aceptación ante la cruda verdad de que ya nadie lo iría a escuchar y que él tendría que afrontar la verdad solo, tal y como lo tuvieron que afrontar las familias de los estudiantes, aniquilados en la Plaza de las Tres Culturas. Nadie sería recordado. No hay pruebas de sus existencias. No hay nada.
Qué triste es el no poder confiar en tus recuerdos sobre alguien con quien compartiste momentos